Bueno, precisamente para conversar sobre el IMASEC y otros temas también económicos y de contingencia nos acompaña aquí en CNN Chile el ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Mico. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gustoso estar acá nuevamente. Con una buena noticia además. Con una buena noticia, sin duda alguna, que este IMASEC de 2,9 lo que nos está mostrando de alguna forma es esta idea de que los motores, las fuerzas que tiene nuestra economía, tipo de cambio más alto, política fiscal expansiva, recordemos la inversión, 29% de crecimiento de inversión pública este año, política monetaria expansiva, recordemos que hemos bajado de 5 a 3 la tasa rectora, temas externos que nos favorecen, el petróleo que bajó de sobre 100 a 50 y también una economía, parte importante de la economía de afuera, Estados Unidos con mejores signos, son motores que están haciendo que hoy día empiecen a aparecer estos brotes verdes. Que brotes verdes son cosas que no son definitivas todavía, que hay que cuidar, que hay que hacer que se consoliden. Y eso es un trabajo importante que tenemos que hacer como Ministerio de Hacienda y vamos a estar ocupados todo este año en el tema del crecimiento, en consolidar estos brotes verdes. Bueno, lo veíamos, se lo preguntábamos a expertos en la nota que veíamos juntos anteriormente. ¿Esto marca el punto de inflexión que se estaba esperando o solamente es un dato puntual correspondiente al mes de diciembre que pudo haber tenido una mayor actividad por las razones que enumeraban los expertos? A ver, pero sí, creo que lo que es importante es que esto nos está diciendo que ese ajuste sano que hicimos el 2014 está dando estos brotes que nos permiten pensar que efectivamente se va a dar que el 2015 tengamos un crecimiento mayor que el 2014. Eso es lo que estamos viendo ahora, pero no nos podemos confiar. Obviamente estos son solamente datos, brotes verdes que son cosas concretas que se están dando, sí. Exportaciones en agricultura marcando récords históricos. El tema de exportaciones en el sector manufacturero, que crecieron fuertemente. El sector forestal, también con datos importantes de exportación de celulosa. Con un precio de $1 bastante alto también. Con el precio del dólar que es muy bueno y que ha sido la clave de este ajuste que ha hecho la economía, que no todas las economías latinoamericanas la pueden hacer. Que la podemos hacer nosotros no por este gobierno, por la trayectoria, por los fundamentos macroeconómicos sólidos que tenemos como economía y que se den al trabajo de todos los chilenos durante todas las últimas décadas. Pero eso es lo que estamos hoy día sacando algo, fruto que nos están mostrando estos brotes verdes. Y ya no tenemos esta incertidumbre que marcó el 2014, que fueron el tema de las reformas, sobre todo la reforma tributaria. Ya se hizo esa pérdida, eso es un factor que va a quedar despejado. Sin duda alguna tenemos que una reforma importante como la reforma tributaria, que estamos hablando un aumento importante de los recursos, puede en su tramitación generar ruido, incertidumbre. Ministro, ahora tenemos esto la se va reforma quedando. laboral. Tenemos la reforma laboral, pero lo que quiero ir diciendo es que con la reforma tributaria llegamos a un acuerdo transversal de todos los sectores. Eso muestra de alguna forma, sabe que hay que hacer los cambios. Pero estos cambios uno los puede conversar y puede llegar a más acuerdos. En la reforma laboral nos hemos dado cuenta que el clima ha sido un poco distinto del que hemos tenido, que tuvimos anteriormente. ¿Ha habido un trabajo legislativo Creo que distinto? Es más que eso, creo que el tiempo nos va diciendo que de alguna forma, los temores iniciales también, vamos viendo, el gobierno tiene una preocupación muy grande por el crecimiento y creo que eso se va mostrando y eso también se muestra en la reforma laboral, donde con el diálogo, con la forma de enfrentarla. ¿No se amenazan los brotes verdes con una reforma laboral? Creo que si uno hace la reforma laboral en forma como está planteada ahora, no. Tiene una serie de elementos que son favorables. Por primera vez podemos ver que si se ponen de acuerdo trabajadores con empresarios, se pueden tocar temas de, por ejemplo, los horarios, las jornadas de trabajo, cosas que se habían estado pidiendo hace mucho tiempo que están en esta reforma. Por lo tanto, creo que es importante, esta reforma tiene un sano equilibrio que hay que mantenerlo. Ahora, lo que a la gente le importa es la creación de empleos. ¿Cómo viene en ese ámbito este año cuando hemos visto que de los empleos que se crearon durante el 2014, la mitad corresponden al sector fiscal y eso aparece como una crítica? ¿Cómo lo ve usted? A ver, dos cosas. Hay que ver que tuvimos un año con un crecimiento que no nos deja conforme para nada. Pero el mercado laboral no se ha comportado mal, ha tenido un ajuste muy sano en términos que no hemos visto aumento de desempleo, estamos en niveles de desempleo que son históricamente relativamente bajos. Pero con creación de empleos autónomos.
A ver, sin duda alguna que ha habido un ajuste, pero si uno ve en términos históricos, el ajuste que ha hecho el sector laboral ha sido bueno. Es importante que esto siga. Necesitamos una economía de mercado, social de mercado como que tiene Chile. Es importante que sepa ajustarse a los cambios de precios internacionales. Me explico. Cuando vemos que el sector exportador de cobre, el cobre está más lento, vemos que la demanda por trabajo en el norte es bastante menor y empieza a aparecer demanda de trabajo en el sur, en la zona central. Y es así que de los 100.000 empleos que se crearon en el año 2014, 50.000 son de agricultura. Lo importante es tener una economía que sea capaz de hacer este ajuste, traspasar los recursos de los sectores que están reduciendo su producción a aquellos que están aumentando. Y en este momento, con la señal del tipo cambio, son los exportadores no cobre quienes tienen que tomar la mochila del crecimiento. Y eso es importante, tenemos que ayudarlos a estos nuevos sectores a salir. Y ahí tenemos un problema que es el tema del cobre y la baja en el precio del cobre. Codelco ha anunciado ajustes, pero ¿qué pasa con los pequeños y los medianos empresarios del cobre? Y se lo pregunto por una cosa bastante puntual y bastante a lo mejor técnica, pero el Ministerio de Hacienda bajó el Fondo de Sustentación del Cobre, que para explicárselo a la gente, es un monto que se activa cuando el valor promedio del cobre cae en un precio de referencia, y ahí se puede dar un préstamo sobre todo a los pequeños y a los medianos productores de cobre. Y ese estaba en 3,07 y ahora lo bajó Hacienda a 2,73. Esto es un beneficio, efectivamente es un beneficio que es un crédito. Bajó? Dos cosas, ese no estaba activado, por lo tanto no teníamos este beneficio. En los años anteriores esto no estaba activado. Bajó el dato de referencia. El dato de referencia se aplicó el año 2000, el 2009. Y eso era por una duración de un año. No estábamos con este precio de sustentación. Lo que hicimos ahora es decir cuáles son los precios de los próximos 5 años de promedio que nos está dando Cochilco. Vimos cuáles son los costos medios de los pequeños productores de cobres que nos da ENAMI y se tomó el valor promedio, $2,73 por la libra. Si pensamos... Lo que pasa, ministro, que existía la duda si era efectivamente, se elaboraba así la cifra o se tomaba solamente el precio con el que se elabora el presupuesto. No, esto es una... De hecho, es tan importante este punto, porque cuando se fijó la última vez que se fijó este precio de sustentación, que fue el año 2009, se fijó en un valor que estaba por debajo del precio de mercado de ese momento. Ahora estamos fijando un valor de 2,73 que está por sobre el precio de mercado que venden los pequeños productores de cobre. Es decir, cuando vaya hoy día un productor pequeño de cobre a ENAMI a venderle, el Estado le está dando un préstamo por 9 centavos por cada libra que ponga. Por lo tanto, es un beneficio que se ha activado. Ahora es un beneficio que tiene que tener, como tú bien lo planteaste, es un tema que es un préstamo que después se tiene que devolver. Por lo tanto, no puede ser un precio muy alto, porque después la idea es que cuando el precio converja, tenga capacidad el pequeño productor de devolverlo como lo hizo en el pasado. Esto es una situación que hoy día es un beneficio que se activó, que no estaba antes. Claro, es un pero beneficio ellos dicen, nos bajaron demasiado el precio. A ver, es un precio que está por sobre el precio de venta al mercado spot. El Estado está dándole un préstamo blando, sin intereses, por 9 centavos por cada libra que esté vendiéndole a ENAMI. Por lo tanto, es un beneficio que se activa y que nos permite pensar que en el corto plazo estos productores van a poder mantenerse. Obviamente, el precio del cobre bajó. Tiene que haber un ajuste en términos de decir los ingresos van a tener que caer. Lo que estamos haciéndoles es que esa baja de los $3 que estamos viendo baja solamente 2,73 y no cae a los 2,50 y algo que está hoy día. Por lo tanto, se le está dando un colchón de apoyo a la pequeña minería. Obviamente yo entiendo, todo el mundo quisiera que fuese más alto el precio, pero el mercado no está para eso. Pero después tendría que devolver más. Sin duda tiene que devolver. Ahora, otra de las cosas que estaba bajando era el petróleo. Sin embargo, esta semana tuvimos la mala noticia, la mala sorpresa, justamente el día de hoy, en que subió el precio de las gasolinas y del diésel. ¿Cuál es la tendencia que ustedes ven y cómo va a operar el mentado MECO? MECO siempre es complejo hasta el nombre. Sí.
A ver, ¿cómo estamos? Yo creo que partir diciendo una cosa fundamental. Todo el año pasado tuvimos con un precio del petróleo sobre los $100 por galón. Ahora estamos en un precio que rebotó a $50 por galón después de haber estado más cercano al 40. Por lo tanto, todavía muy alta la brecha. Eso nos permite decirle confiadamente a quienes están de vacaciones, que se fueron en un viaje largo pagando el costo de la benzina, a la vuelta van a estar pagando relativamente el mismo precio. Aunque... ¿Por la operación del MEPCO? Por la operación del MEPCO en partes. De hecho, las gasolinas de 97 subieron solamente 5,2 porque el MEPCO empezó a operar para bajarlo un poco. Pero más allá, más de fondo, que creo que es lo más importante igual para las proyecciones de crecimiento, porque es parte de las fuerzas que están generando los brotes verdes en la economía y para el mayor consumo, está el tema de que los expertos internacionales están hablando de que el precio del petróleo debiese mantenerse en estos rangos de $50 por barril, que hubo una sobrereacción en la primera bajada y ahora estamos viendo lo que debiese ser el precio más de mediano plazo. Por lo tanto, tanto por lo que nos están diciendo los expertos extranjeros sobre el precio del petróleo, como también por el mecanismo de estabilización del precio del petróleo, el MEPCO, le podemos dar la certeza a que los veraneantes que están no van a ver un alza por ningún motivo, un alza fuerte del precio de las bencinas en el corto plazo. Ministro, finalmente se nos está acabando el tiempo, pero ya empezó el fisco a recaudar parte de lo que era la reforma tributaria, los impuestos verdes. El otro día conversábamos que ya se hizo un primer balance. ¿Cuándo ya se empiezan a sentir el efecto de la reforma tributaria, tanto en el bolsillo estatal como en el de nosotros? A ver, dos cosas. Creo, bueno, hay temas que se aplicaron, que ya están entrando en operación, de alcoholes, cigarrillos, el impuesto a los autos. Todavía, el de cigarrillo todavía no lo podemos cuantificar bien, pero los otros están mostrando que las alzas son las previstas. De hecho, también reducción, al parecer, todavía no con certeza, hubo una reducción en la evasión del IVA, tuvimos un aumento importante en la recaudación de IVA, que era otro de los elementos importantes de la reforma tributaria, hacer que todos paguemos lo que corresponde pagar, queremos un país más justo y todos tenemos que pagar lo que corresponde. Eso, se están viendo esos datos. Los datos iniciales respecto al impuesto de primera categoría, que subió de 20 a 21 el año pasado, muestra que los pagos provisionales mensuales aumentaron, lo cual nos hace hacer una proyección de que vamos a estar recaudando lo que corresponde. Ahora, sobre lo que nos está afectando a nosotros en el bolsillo, creo que aquí es importante. Se habló mucho de que la reforma tributaria había sido el motor de que había hecho subir los precios en la economía. Claramente lo que hizo subir los precios fue el alza del tipo de cambio, que fue parte del ajuste sano. Ahora estamos viendo que cuando se revierte ese punto, el tipo de cambio se estabiliza y más encima tenemos el shock del petróleo, la inflación está cayendo. Eso está demostrando de alguna forma de que el alza que habíamos visto inicialmente no correspondía al alza inducida por la reforma tributaria de ninguna forma. Este año lo que vamos a ver para la reforma tributaria, principalmente beneficios para las pequeñas empresas. Recordemos que ya se empezó a activar el tema de que un empresario puede optar a, si sus condiciones de caja así lo ameritan, aplazar en 2 meses el pago del IVA. También empieza a operar la gente que se cambia al 14 TER, el tema de que solamente tiene que pagar su impuesto de primera categoría cuando recibe el dinero, no cuando le pasan la factura. Todos sabemos el tema del pago a 90 días. Por lo tanto, hay una serie de beneficios que se empiezan a gatillar ahora, que vamos a salir más fuerte a anunciarlos en marzo, cuando toda la gente vuelva de las merecidas vacaciones. Y que comencemos con el tema de la operación renta. Ministro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estabas comentando una noticia positiva, lo que fue el IMASEC. Muchísimas gracias entonces por estar. Gracias a ti por la invitación y feliz de estar. Es mejor estar cuando las noticias son brotes verdes de la economía, por lo tanto contento de estar acá. Ministro Alejandro Mico, muchísimas gracias a ustedes también por haberse informado con nosotros y los dejamos en nuestra sintonía. Y llega Viviana Encinas con Noticias Express. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche. Hasta entonces.